Yo era maestro rural. Por entonces solo ganaba 100 renminbis al mes. Mis padres son granjeros y vivíamos muy pobremente. Sin embargo, ahora cobro 3.000 renminbis mensuales. Mi vida ha cambiado completamente. Mi hijo asiste a una escuela de aquí, cercana a la fábrica. Así que ahora vivimos muchísimo mejor. Los dirigentes chinos confiaban en poder imitar a los tigres económicos del sudeste asiático, naciones antaño empobrecidas y ahora transformadas por el mercado y la inversión. Cuando llegaron los británicos en 1819, solo encontraron una aldea de pescadores de unos 120 habitantes. Al derrumbarse el imperio, todo el mundo quiso iniciar su propia actividad comercial. Podríamos habernos quedado desfasados rápidamente, de modo que tuvimos que llegar a ser relevantes para el mundo. Y los países que se convierten en relevantes mejoran su posición económica. Los que se desentienden sufren. Desde los años 70, los países del sudeste asiático se habían convertido en exportadores de talla mundial. Comerciaban con todo, desde coches hasta ordenadores, por todo el mundo. Se denominó el milagro económico asiático, puesto que jamás en toda la historia universal se había visto semejante crecimiento económico. Tanta gente saliendo de la indigencia, un surgimiento tan rápido de una clase media. A mediados de los 90, muchas economías asiáticas tenían la increíble tasa de crecimiento anual del 10% o más. There was a tremendous confidence and hope that this was the Asian century and the place was being transformed, and you just had to put money there and it would grow on trees. Recuerdo que el presidente ejecutivo de una gran compañía me dijo en 1995 más o menos: si no intervenimos en Asia, mañana será demasiado tarde. Sin embargo, había una gran excepción. Japón, la segunda mayor economía del mundo, había caído en una profunda e inesperada recesión que había debilitado la confianza del pueblo japonés. Japón era lo que se conoce como una economía burbuja. Y en aquella época, a los japoneses no les preocupaba excesivamente el endeudamiento. Tras el colapso de la economía burbuja, la gente recobró la noción de la realidad y despertó de sus sueños. Hubo un tiempo en que la economía japonesa parecía imparable, pero tardó en adaptarse a los vertiginosos cambios de un mundo interconectado y en veloz movimiento. La economía japonesa es en cierto modo provinciana y cerrada. De eso no hay duda. Es una sociedad muy cerrada. Si camina por las ciudades japonesas, no verá muchos extranjeros. Japón, el gran exportador, era proteccionista con sus industrias. En el fondo de sus problemas económicos subyacía una contradicción. Un sector de la economía japonesa, el dedicado a la exportación, es enormemente competitivo y está compuesto por empresas como Toyota y Sony. En cambio, la producción para el consumo interno no es nada competitiva. Así que tenemos un sistema capitalista basado en el mercado, por un lado, y por otro, un sector muy socialista, muy igualitario. La burocracia estatal japonesa desarrolló una economía muy regulada. Como tuvo ocasión de comprobar Masahisa Naito, el concepto de cambio chocaba contra el muro del escepticismo. Quise liberalizar nuestro sistema financiero. El nuevo mercado global de los años 90 creó una nueva realidad. Dije que debíamos cambiar a fin de que Japón prosperase en el seno de la nueva economía mundial.
Mis colegas del gobierno me criticaron. Opinaban que, por el bien de Japón, mis ideas debían desecharse. Naito fue cesado sin previo aviso. Japón siguió aplicando sus métodos tradicionales y la recesión económica del país continuó. Por vez primera, una de las naciones del milagro económico asiático experimentaba dificultades. A comienzos de 1997, la economía en auge del sudeste asiático se estaba sobrecalentando. Durante los años 90, Tailandia había liberalizado sus mercados de capital. Por primera vez, las empresas nacionales podían obtener préstamos de los bancos extranjeros, que ofrecían menores tipos de interés. People would come and knocking on your door and plead with you to borrow money, be they, European banks or Japanese banks. They came and begged us to borrow from them. En cuestión de solo 4 años, los créditos concedidos a las empresas tailandesas superaban los 200.000 millones de dólares. Los gobiernos de los Estados Unidos y de Europa fomentaron la afluencia de capital. Sí, defendimos firmemente la apertura de los mercados de capital y de los beneficios que de ellos se derivasen, pero al mismo tiempo abogamos, ya que sabíamos que también era necesario, por el desarrollo de un sistema bancario, de mercados de capital y de sistemas reguladores, y ninguno de ellos resultaba sencillo de crear. Existía un defecto subyacente en el sistema al que la gente no concedía demasiada importancia: la debilidad institucional, lo que significaba que los sistemas bancarios no estaban debidamente desarrollados y los mecanismos de seguridad eran imperfectos. No habían evolucionado de modo acorde con el crecimiento económico y la integración en la economía mundial de estas naciones. El Banco Central tailandés había mantenido su moneda artificialmente alta, lo cual había alimentado la burbuja especulativa. El Fondo Monetario Internacional, el cual como último recurso actúa como un banco con los países con problemas financieros, empezó a inquietarse por la posible caída de la economía tailandesa. Viajé a Bangkok en mayo de 1997. Había grúas por todas partes. Parecía que el auge económico nunca iba a terminar. Sin embargo, eran unos bancos débiles los que financiaban unos edificios que jamás llegarían a ocuparse. La moneda tailandesa, el baht, estaba vinculada al dólar. A medida que la economía tailandesa se debilitaba, los mercados financieros se iban dando cuenta de que aquella política no podía sostenerse. La moneda tailandesa tenía un nivel de paridad con el dólar. Tenía un cambio fijo. La gente empezó a preguntarse, ¿de verdad tienen suficientes dólares como para poder cambiarlos por baht, la moneda tailandesa? Y cuando comenzaron a plantearse esto, empezaron a pedir los dólares. El Banco Central seguía diciendo no, 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 y seguía aflojando dólares para defender su moneda, de modo que su reserva de divisas menguaba. Y, por supuesto, todo aquel administrador de fondos de cobertura que viese aquello pensaba, esta gente va a tener problemas, así que voy a deshacerme de los bahts. El baht cayó a causa de la implacable presión del mercado. En julio de 1997, el gobierno tailandés se vio obligado a devaluar la moneda. La burbuja había estallado y estaba a punto de estallar también la crisis financiera asiática. El impacto económico reverberó recorriendo todos los niveles de la sociedad tailandesa. Cuando la economía empezó a ir mal, el sueldo de mi marido se vio reducido en un 30%. Tuve la suerte de conservar mi trabajo, pero no me concedieron un aumento. Mi marido tuvo que buscarse un pluriempleo para alimentar a nuestra familia.
Por las mañanas conduce una mototaxi. El coste de la vida subía. Todo se encarecía. El agua, la electricidad, incluso el jabón. Sin embargo, los salarios se congelaron o incluso bajaron. Con su economía prácticamente en caída libre, el Fondo Monetario Internacional concedió a Tailandia un crédito de emergencia. Puesto que esta medida no surtió efecto, el gobierno tailandés pidió a Washington aún más ayuda. Nadie había imaginado que una economía tan poco importante como la tailandesa pudiese ocasionar una crisis mundial. La economía tailandesa es insignificante. No tenía muchos contactos exteriores y tampoco está en tu zona de influencia. Así que, en cualquier caso, Estados Unidos decidió no intervenir en Tailandia pensando que la crisis no se iba a extender, que era imposible. No fue solo la administración. Nadie se dio cuenta de que tenía efectos contagiosos. I think they misjudged the situation. And probably because it was seen too much as a financial issue rather than an overall strategic issue. Los mercados mundiales temieron que otros países asiáticos disimulasen fallos similares. Se reprodujo el clásico pánico bancario y empezaron a retirarse las inversiones de todo el sudeste asiático. Esto se llamó contagio. A medida que avanzaba, la crisis resultó ser tan virulenta que llegó a conocerse como contagio. Fue mucho más grave de lo que se esperaba. Y esto era un auténtico síntoma de la globalización, de la forma en que estas economías habían llegado a imbricarse y del concepto que tenían los inversores de estos mercados emergentes. Pensaron, hay un problema en Tailandia, entonces también debe haber problemas en estos países. De modo que cada fase de la crisis iba creando una onda expansiva que conducía a la siguiente. Tailandia contagió a sus vecinos. La economía de Malasia parecía estable hasta el momento. Repentinamente, tuvo que encararse con la inmisericorde presión del mercado internacional. We have the currency going down and down and down, and we have the stock market doing the same. And we felt totally helpless. We feel that there is no way we can recover. So, I mean, the feeling is really very bad, very frightening. A continuación se contagió Indonesia, el país más populoso del sudeste asiático. El gobierno cayó y sus ciudades se hundieron en el caos. Los administradores de fondos de inversión desconocían las diferencias entre Malasia, Tailandia y Singapur. Solo pensaban, quiero salir de aquí. Los precios de las propiedades cayeron, las empresas quebraron y en el caso de Indonesia, el entramado social quedó destruido. Se han quemado iglesias, se han atacado mezquitas y la gente se ha matado mutuamente. Y todo esto son las secuelas de una crisis económica. Se trataba de un nuevo tipo de crisis financiera, distinto de todos los conocidos por el Fondo Monetario Internacional. El FMI procuró enormes créditos a Indonesia y a otras naciones asiáticas, a condición de que recortaran el gasto público, subiesen los tipos de interés y erradicasen la corrupción. Eres médico y vas a tratar a un paciente muy enfermo, pero la opinión pública culpa al médico por la enfermedad del paciente. Y, sin embargo, este estaba enfermo antes de que llegara el médico. Lo que ocurre es que estos asuntos levantan ampollas en la sociedad y, además, hay muchos intereses creados. Estas crisis no existirían si los intereses creados no fueran tan importantes. Por eso opino que es necesario tomar medidas políticas para acabar con una crisis tan descomunal como esta. Según algunos líderes muy afianzados en la región, las condiciones del FMI desprendían olor neocolonialista. Presently, we see a well-planned effort to undermine the economies of all the ASEAN countries by destabilizing their currencies.
In the old days, you need to conquer a country with military force, and then you can control that country. Today, it is not necessary at all. You can destabilize a country, make it poor, and then make it request for help. And for the help that is given, you gain control over the policies of a country. And when you gain control over the policies of a country, effectively, you have colonized that country. Las fuerzas de mercado eran sencillamente demasiado poderosas para que el FMI o cualquier gobierno pudiese dominarlas. A finales de 1997, la plaga llegó a Corea del Sur, una de las economías más florecientes del mundo. Resultaba increíble que la crisis se hubiese extendido tan deprisa a Indonesia y Corea, en un plazo de tan solo 6 o 7 meses. Pero el mundo estaba entonces mucho más globalizado de lo que creíamos. En la última semana de diciembre de 1997, la 11ª economía del mundo, que era Corea, disponía grosso modo de una reserva de 4.000 millones de dólares y estaba gastando hasta 1.000 millones diariamente. No hace falta saber muchas matemáticas para darse cuenta de que aquella situación era inviable a largo plazo. Corea había estado engañando al mundo al afirmar que tenía suficientes reservas para encararse a la crisis. Stanley Fischer, del FMI, viajó a Seúl para inspeccionar las cuentas del Banco Central. Visité Corea un par de días antes de que recurriesen al FMI solicitando ayuda. Cundía el pánico cuando fui al Banco Central para que me mostrasen cuánto dinero tenían en reserva. Prácticamente no quedaba nada. Corea estaba a punto de suspender el pago de sus créditos a los bancos japoneses y occidentales. Presionados por sus gobiernos, los bancos accedieron a compartir en cierta medida las pérdidas y refinanciaron sus préstamos. A resultas de ello, Corea recibió el rescate más cuantioso de la historia.